Pues buenas tardes, hermanos. Una alegría poder estar compartiendo con ustedes esta noche. Y bueno, si quieren ir abriendo sus Biblias, vamos a estar meditando hoy en un texto que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Nuestra atención estará centrada en ahí. Hoy tenemos nuestra reunión mensual de oración por las misiones, por el evangelio y la evangelización a lo largo del mundo. Y antes de comenzar con este texto que les quiero, en el que quiero que estemos meditando hoy, quiero contarles una anécdota que le pasó a mi mujer esta semana. Le pasó a Luisa esta semana, el lunes o el martes, el lunes. Luisa volvía para casa y por eso pues fue aquí a la estación de Vilanova, que la tienen ahí, les suena, ¿no? Este sitio, la estación de Vilanova, muy conocido por todos. Pues Luisa venía para casa y se sentó en uno de los bancos de allí porque, como es costumbre, una buena costumbre, los trenes estaban retrasados. Entonces, pues tuvo que esperar ahí un largo tiempo. Entonces, ella se sentó en un sitio donde ya había una chica sentada. Y lo típico que no te sientas pegado a ella, ¿qué haces? Te sientas como en el otro extremo, ¿no? Y ahí pues quedan los dos en los dos extremos. Entonces, al rato, a nada, unos pocos momentos después, aparece una señora y se quiere sentar entre ellas. Entonces, la chica que se jaló, no sé si se dice aquí, pero se echó para un ladito pensando que la mujer no cabía. Y la mujer le dijo, no, tranquila, que sí quepo. Y se sentó. A raíz de eso, pues surgió una conversación muy curiosa. Porque no, que iban para Calafell era, ¿no? O, da igual, iban para Calafell. Yo soy de Calafell. Qué curiosidad, pero yo en realidad soy de Cubellas, decía la señora. Entonces Luisa se unió a la conversación. No, yo soy de Cubellas. Entonces, bueno, una conversación típica, ¿no? De tren. Entonces, pues comenzaron a hablar, brevemente de cómo es que Luisa estaba aquí y tal, porque dijo que era de Canarias y que ella había venido a estudiar. ¿Y qué estudias? Teología. ¿Teología? Vale. ¿Eres creyente? Sí. Vale, siguen conversando de otras cosas, pim, pam, tal. Llega el tren, se suben al tren. Como llevaba con retrasos, el tren estaba petado, lleno de gente. Y un chico pues le dejó sentar a la señora más mayor y se sentó la señora y Luisa y la otra chica pues enfrente de ella, de pie. Entonces ya había pasado varios minutos, ¿no? Desde que comenzó la conversación. Y ya habían hablado de varias cosas. La señora sentada se volvió a Luisa otra vez y le dijo otra vez, ¿eres creyente? Luisa, sí. Si eres creyente, ¿por qué Dios se lleva a los buenos y deja aquí a los malos? Todo el tren, ¡fum!, mirando a Luisa. Luisa se tenía que bajar a la siguiente estación, ya había pasado, tenía 2 minutos para responder la pregunta. La historia continúa un poquillo, pero no se las voy a contar. Se la pueden preguntar a Luisa. El caso es que la gente necesita respuestas. La fe cristiana es una fe no solo de sentimientos, no solo de acciones, sino una fe de conocimiento, que requiere conocimiento. Entonces, el mensaje central que les quiero transmitir con este texto en Primera de Pedro 3, versículo 15, es que uno de los aspectos para llevar a cabo la misión de Cristo es prepararnos para responder preguntas. No es el único aspecto, pero uno de los aspectos para llevar a cabo la misión por la cual estamos hoy reunidos aquí para orar es prepararnos para dar respuestas acerca de nuestra fe. Primero,
déjenme hablarles un poco de la necesidad de dar respuestas sobre nuestra fe. Pedro, cuando escribe esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, no escribe a un grupo de pastores o de gente del seminario, intelectuales que viven en una burbuja donde tienen ahí sus pensamientos y están ahí pues luchando con ideas unos con otros. O a personas que van a participar en debates públicos ante eminencias y van a haber un choque de ideas ahí. Pedro no está escribiendo a ninguno de estos perfiles. Pedro escribe a creyentes normales de todo tipo. Si te vas al capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quién le escribe? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro está escribiendo a cristianos que están en diferentes provincias, así que imagínense todos los cristianos que eran, y Pedro les está escribiendo a ellos esto. No a intelectuales, no a pastores, no a gente que va a participar en debates públicos, sino a cristianos, a todo tipo de cristianos. Y Pedro, otra vez, no está pensando en gente que simplemente tiene como ideas intelectuales que no tienen que ver con su vida diaria. Si vas al final de la carta de Pedro, al capítulo 5, versículo 13, Pedro escribe como si estuviera en Babilonia. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Pedro escribe como si él estuviese en Babilonia, aunque sabemos, si te pones a estudiar más profundamente la carta, que Pedro obviamente no está en Babilonia. Probablemente Pedro estaba en Roma. Pero si te pones a pensar un poquito y sabes un poco del Antiguo Testamento, Babilonia era el sitio donde el pueblo de Dios había sido exiliado y estaba viviendo no en la tierra prometida, no en la tierra donde se adora al Dios verdadero, sino en una tierra extraña donde adoran dioses falsos y donde hay una cultura que no van a favor del Dios verdadero, sino en contra. Y el pueblo de Dios sufre por ello. Y Pedro está diciendo: nosotros vivimos en Babilonia. Entonces les digo todas estas cosas para no pensar, este versículo del que vamos a estar meditando se trata para intelectuales. Es para gente, que participa en debates, para pastores, para, no sé, es para todos los cristianos. Y de hecho, por seguir al Dios verdadero en Babilonia, ¿cuáles son los problemas que están teniendo estos cristianos a los que se dirige Pedro? Si miras en el capítulo 4, vemos que estos cristianos están siendo insultados por sus creencias y por lo que hacían o dejaban de hacer por Dios. Si miras el capítulo 2, estos cristianos están siendo acusados de manera falsa de cosas que están haciendo o dejando de hacer. Están quizás siendo discriminados al prohibirles llegar a puestos públicos. Y quizás de vez en cuando están siendo golpeados, maltratados físicamente en las calles. Pero no es una persecución legal, no es una persecución estatal, sino es algo del día a día. No es que el Estado esté en contra. De esta manera, la situación que estaban viviendo estos cristianos es muy similar a la que nosotros podríamos vivir aquí en España. El Estado no está en contra del cristianismo. No hay nada público yendo en contra de nosotros. Pero es posible que pudiéramos sufrir insultos, falsas acusaciones, discriminación y quizás violencia callejera por nuestra fe. Son las circunstancias que están viviendo estos cristianos. Y Pedro, después de hablarles de la salvación, después de hablarles del perdón que hay en Cristo, después de todo esto, Pedro quiere hablarles de cómo ellos pueden vivir la misión de Dios en el lugar donde están, en la Babilonia en la que están.
Y Pedro dice que uno de los aspectos para poder vivir la misión de Dios es el versículo 15 del capítulo 3. Léelo conmigo. Primera de Pedro 3, 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro, a estos cristianos que están muy parecidos a nosotros, les dice, para que ustedes podáis servir a Dios, para que ustedes podáis llevar el reino de Dios, para que ustedes podáis hacer la misión de Dios, una de las cosas que tenéis que hacer es estar siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Para Dios es importante que seamos capaces de articular, de presentar, de argumentar, de contar por qué tenemos la fe que tenemos, por qué creemos en lo que creemos, por qué tenemos el gozo que tenemos, por qué somos capaces de aguantar el sufrimiento y la injusticia, aunque sea injusto, por un bien mayor. ¿Por qué somos capaces de esperar? ¿O por qué queremos esperar? ¿Por qué tenemos esperanza en medio de nuestras circunstancias? Dios quiere que seamos capaces de responder, de articular, de argumentar, de dar razón de la esperanza que hay en vosotros. De esta manera, quiero hacerte pensar, de esta manera, leer, dedicar un tiempo a leer, dedicar tiempo a pensar, dedicar tiempo a escribir para comprender y responder las preguntas de las personas no cristianas es un acto de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Ahora te pregunto, nos pregunto, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Cómo estás amando a Dios y al prójimo, dedicando un tiempo a pensar, a leer y a responder las preguntas que tiene el prójimo? ¿Cómo lo estás haciendo? Quiero preguntarte, ¿conoces las inquietudes que tienen tus familiares no cristianos acerca de tu fe? ¿Las conoces? ¿Conoces las inquietudes que tienen tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos acerca de tu fe? Conocer esas inquietudes es un acto de amor. Responder esas inquietudes es un acto de amor. Estudiar, dedicar tiempo a pensar, a leer para responder, es un acto de amor hacia Dios y hacia el prójimo. ¿Cómo lo estás haciendo? Quiero proponerte una serie de libros que le puedes sacar una foto o luego en YouTube lo puedes mirar y le sacas una captura, en el que puedes prepararte para leer y responder preguntas. Hay muchísimos libros. Tenemos gracias a Dios, los cristianos que vivimos aquí en Barcelona, tenemos la bendición de tener una librería que se llama ABA, que está en Barcelona, que tiene 5.000 millones de libros, no sé cuántos libros tiene. Y tiene una sección que se llama Apologética, que es defensa de la fe. Y puedes encontrarte estos libros. Mira, te leo algunos de sus títulos. El caso de Cristo, mostrando cómo Cristo es veraz a lo largo de la historia. Confrontando el cristianismo, las 12 preguntas que la gente se hace acerca del cristianismo. Este fue bestseller en el New York Times, está traducido al español. ¿Dónde está Dios en todo el sufrimiento? No se lee. ¿Puede la ciencia explicarlo todo? ¿Por qué le importa a Dios con quién me acuesto? El caso del Creador. 10 preguntas que todo joven debe plantearse y responder sobre el cristianismo. Estos son recursos que les ofrezco, hay muchos más, pero que podrían servirte para empezar a amar a las personas pensando en las preguntas que ellos tienen
ir respondiéndolas. Y te quiero retar, léete un libro de estos al año. No estoy diciendo uno a la semana ni nada así, pero léete un libro de estos al año para que puedas amar y entender mejor a las personas con las que estás a tu alrededor. Porque ¿sabes qué pasa? Que para poder responder a las personas, uno tiene que saber, tiene que tener conocimiento, porque la fe cristiana no es de sentimientos y acciones solamente, es una fe de conocimiento. Pero además necesitamos responder de una manera que la gente nos entienda. ¿Entienden esto? Imagínense que yo voy a mi amigo que no ha pisado nunca una iglesia y le digo esto. Mira, gracias a la unión hipostática de Cristo, la justificación en el creyente es posible. De esta manera, la doble imputación opera en aquel que tiene fe en el Cristo crucificado y ocurre un intercambio entre el pecador y el santo ante los ojos del Dios Trino. Esto que he dicho es teológicamente correcto. ¿Me han entendido? A lo mejor algunos, muchos de ustedes sí, pero se lo digo a un no cristiano, no me entiende un pimiento. Pero así podemos sonar a los no cristianos cuando les decimos, no, porque Cristo murió en una cruz y tú eres pecador, y decimos un montón de palabras que para nosotros tienen un montón de significado, pero para ellos no significan nada, o tienen otras definiciones que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. No me confundan, todas estas palabras son importantes. Están en la Biblia muchas de ellas y otros son conceptos que usamos para entender la Biblia. Estudio en un seminario justamente para poder entender mejor todas estas cosas. Vengo a la iglesia justamente para poder entender la Biblia mejor. Pero, para nosotros dar respuestas a las personas tenemos que dar respuestas que la gente entienda. Dar respuestas que la gente no entienda, no cumpliste tu tarea, no sirve. O sea, no has dado respuesta. Entonces, tenemos que meditar en eso. Entonces, te animo a que consideres leer libros que te ayuden a responder este tipo de preguntas. Y abajo a la derecha es un curso de un instituto creado por españoles, aunque ya está todo extendido a toda la habla hispana, pero se llama Instituto Pontea, que es online. Pues es un curso de 12 semanas que te ayuda a responder a las inquietudes que los hispanos suelen tener. En fin, son recursos que les dejo y que ustedes ya consideran. Pero les animo a dedicar tiempo a eso, a amar a Dios con el intelecto. Y les animo a invertir para que otros puedan amar a Dios de esta manera y amar así al prójimo. Pero el texto nos habla también de otra cosa, porque la fe cristiana es una fe que requiere conocimiento y la gente tiene preguntas, pero las respuestas no las podemos dar de cualquier manera según el texto. ¿Qué dice el texto? Léelo conmigo otra vez. Primera de Pedro 3, versículo 15. Estad siempre preparados para presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. Estad preparados para dar respuestas con mansedumbre y reverencia. Nuestra actitud a la hora de dar respuesta es igual de importante o más que la respuesta misma. A nosotros como cristianos no nos vale reventar a las personas con nuestras respuestas para decirle qué tonto eres y mira qué listo soy yo. Como cristianos no podemos permitirnos eso, porque nosotros somos embajadores que imitan al que le envió para dar respuestas. Y argumentar de manera arrogante, de manera agresiva, de manera chula, no sirve. El texto nos llama a hacerlo con mansedumbre y reverencia. Otro
Otras traducciones utilizan con gentileza y respeto, con humildad y respeto, con amabilidad y respeto. Esto contrasta mucho con lo que vemos en las redes sociales, donde lo que prima es te voy a dar un zasca para que veas lo tonto que eres y lo listo que soy yo, y para que dejes ya de creer tonterías. Contrasta mucho esa actitud con lo que vemos en la Biblia. Y sobre todo tenemos a Jesús como ejemplo absoluto de esto. Jesús, dice el Evangelio de Juan, el Dios encarnado, el Dios que creó el mundo y que sostiene el mundo. Cuando Juan describe a este verbo encarnado, ¿saben cómo lo describen? Lleno de gracia y de verdad. Y en ese orden, lleno de gracia y de verdad. Si hay alguien que tenía todas las respuestas del mundo, si hay alguien que podía decirle a todo el mundo, cállate, que tú no sabes, que eres un ignorante, que ni siquiera sabes respirar, que todas tus preguntas tienen preconcepciones que están mal y yo te las voy a tirar, si hay alguien que era capaz de hacer eso, era Jesús. Y al leer los evangelios es sorprendente que no lo hace. Sí que es cierto que tiene momentos con los fariseos para mostrarles el error en el que están, pero la mayoría del tiempo, la mayoría de las interacciones en las que tiene, tú ves a un Jesús lleno de gracia y de verdad, que no le rompe todo el esquema a las personas de todo lo que no sabe, sino que a veces se calla cosas porque no están preparados para oír lo que tiene que decir. Entonces, este es nuestro modelo. Tenemos que saber dar respuestas, prepararnos, pero hacerlos con mansedumbre y reverencia, llenos de gracia y de verdad, como nuestro Maestro. Así que quiero plantearles un tiempo de oración para responder a lo que nos dice este pasaje. Quiero que pienses en esto. ¿Qué es lo que va a llegar ahora? El mes que viene. ¿Qué llega ahora? Navidad. ¿Y con la Navidad qué llega? ¿Cómo? Familia. Comida. Van a ver, no tienes ninguna reunión familiar esta Navidad, ¿verdad? No, ¿verdad? Unas y tal. Unas cuantas. Tienes oportunidades para hablar con personas de manera extendida que a veces no sabes ni qué hablar. ¿Y de qué te vas a poner a hablar? Pues del Barça, del Madrid y del tiempo y la lluvia que hubo y agüita y de la Dana. Y que sí, que está bien que hablemos de todas esas cosas. Pero tienes una oportunidad tremenda para hablar con personas que no creen en Cristo, que se van a perder y que te han visto vivir, que tienen dudas acerca de tu fe. Te pregunto, ¿conoces las inquietudes que ellos tienen? ¿Qué es lo que le impide a ellos acercarse a Dios? ¿Qué es lo que le impide a ellos dar un paso más hacia Cristo? Pues quiero que oremos por estas personas. Piensa en las personas no cristianas con las que vas a estar en Navidad y vas a comer y tal. ¿Cómo puedes hablarles de la esperanza que tienes? ¿Cuáles son las dudas que ellos llevan años compartiéndote acerca de tu Dios? A lo mejor no te han dicho, mira, es que tengo una duda acerca de Dios. Simplemente lo manifiestan en forma de burla. ¿Y tú crees eso? ¿Y tú soportas eso en tu trabajo? Qué tontito, ¿no? O sea, ¿cómo puedes...? Preguntas están haciendo una oportunidad para dar razón de la esperanza por la cual yo vivo así. ¿Conoces las inquietudes que ellos tienen? Ora por ello. Y también piensa en algún libro que puedas comprar por Navidad que te ayude a responder las preguntas que la gente cercana tuya tiene. O incluso un libro que puedas leer junto a una persona que tenga dudas acerca de tu fe. Y ora para que puedas leerlo con esa persona o para que puedas compartir lo aprendido con esa persona. Les dejo estos dos motivos de oración y le paso el tiempo a Marcelo. Muchísimas gracias. Ahora entramos en un bloque más proactivo. Todos tenemos
oportunidad de expresarnos al Señor. Principalmente ahora respiramos ante la meditación y a ver cómo podemos pedirle al Señor que nos ayude por estos motivos que nos ha dejado Nahum. Entonces, 2 o 3 de nosotros que comiencen a orar al Señor.